¿Te apasiona un tema, te encantan las manualidades y tienes algo que decir pero no sabes por dónde? ¿Y por qué no haces un fanzine? Te estás preguntando, ¿qué cojones es un fanzine? Pues yo te lo voy a explicar. Un fanzine es una publicación independiente que se hizo muy famosa en el principio del siglo XX, en la que personas, normalmente artistas, sobre todo ilustradores, utilizaban medios muy económicos para, a través del arte, transmitir un mensaje. Estas revistas en el inicio eran producidas de manera no profesional y muy casera, con materiales muy económicos y normalmente hechas con lo que tienes por casa. Hoy en día estas revistas siguen siendo producidas por identidades muy pequeñas, es decir, no vas a tener a H&M detrás de un pequeño fanzine, ya que normalmente suelen ser pequeñas empresas o freelance que se dedican en su tiempo libre, o muy pocos de manera profesional, a generar fanzines y venderlos en ferias, online, etc. Hoy en día los fanzines es algo totalmente mainstream. Se utilizan un montón de técnicas, ya sean analógicas o digitales, para hablar de temas que a la persona le interesan: la música, el arte, el cine, la política y causas sociales. Un ejemplo de cómo los fanzines utilizaron la temática de la política y la queja social acompañada del arte fue los fanzines que realizó Seth Tobocman, que seguro que no lo estoy pronunciando bien, por lo que te voy a dejar el nombre por aquí. Vale, pero entonces, me interesa el tema de los fanzines, no soy muy friki de la ciencia ficción, pero me gustaría hacer uno. Es la mejor opción, sobre todo si quieres hacer autoproyectos, si quieres hacer que tus redes sociales se muevan un poquito y romper mano en técnicas editoriales digitales o analógicas. Para hacer un fanzine es necesario tener en cuenta tres cosas, y son muy importantes: el contenido, la forma y el concepto. Hasta entonces hemos visto que los libros, por ejemplo los libros de texto que todos hemos consumido en algún momento, son una combinación perfecta entre el contenido y el concepto. Es decir, cualquier libro que te estés leyendo, sea novela o sea no ficción, tiene un contenido, es decir, lo que la persona está diciendo, y un concepto, el concepto que va detrás del libro, la temática. En cuanto a los fanzines, podemos decir que entra uno más: la forma. La forma es muy importante. Si hablamos de libros de artistas, es totalmente contrario a los que conocemos hasta ahora. El libro de artista es cuando el propio libro en sí es una pieza artística, que se podría incluso exhibir en un museo. Vale, entonces, si yo quiero hacer un fanzine, ¿qué tengo que hacer? Pues tienes que tener en cuenta estos tres conceptos. Tiene que tener un contenido, es decir, ya sea texto o imagen o ambos, lo que vas a enseñar en el fanzine. Después también tienes que tener muy en cuenta la forma, cómo va a ser representado, qué papel vas a poner, cómo lo vas a encuadernar, va a ser muy pequeño, muy grande, y sobre todo, y lo más importante, el concepto. Queremos trabajar piezas editoriales que sean consistentes. Si yo, por ejemplo, voy a hablar de la libertad es el concepto, el contenido van a ser las imágenes y el texto que ponga, si es que pongo, y la forma va a ser cómo la represento. Normalmente esto podemos verlo como si fuera un triángulo. Tiene que ser una balanza perfecta entre los tres. Si yo hablo de un concepto que es la libertad, voy a intentar crear una encuadernación que se asemeje a la palabra de la de libertad, ya que a mí, como diseñadora gráfica y que consumo constantemente libros que son así un poquito más originales o fanzines, me aburren los libros normales. Es decir, si tú me plantas un tema que es una pasada, pero me lo haces con la Times New Roman 12, interlineado 1.15, con la misma estructura de siempre, evidentemente el contenido me va a gustar, pero va a ser un libro que lo deje en mi estantería y no diga, hostia, qué pasada de libro, no lo voy a volver a consultar, sobre todo para mis proyectos. Pero si me haces un libro que me estás contando algo, me utilizas una tipografía, lo encuadernas de una manera y el concepto en sí brilla en todas las partes del libro y del fanzine, lo que voy a hacer es flipar con tu creación. Evidentemente esto lleva consigo un precio, y ahora más adelante vamos a ver cómo venderlo, dónde venderlo y qué hacer con él. Para que te pongas en situación, te voy a enseñar algunos de los ejemplos que a mí más me han gustado últimamente en redes sociales y que te enseñan un poco la idea de cómo un fanzine o una publicación editorial tiene su jugo. En todos ellos podemos ver una cosa, y es que la persona que va a consumir, que va a entender la publicación que tú has hecho previamente, tiene que darle una vuelta, es decir, tiene que interactuar con el objeto. Eso hace que se genere una relación entre la persona y el objeto que es única, por lo que cada persona que llega a tu publicación va a tener una perspectiva totalmente distinta. Aunque el contenido es el mismo, la forma es el mismo y el concepto es el mismo, cada persona es un mundo, por lo que van a interactuar con tu creación de manera distinta, y eso es muy guay de ver. La primera de todas es Practice Makes Printmakers, que te la voy a dejar por aquí. Está realizada por Richard Roberts. Es un manifiesto en el que él utiliza un formato de libro muy sencillo. Todo el libro es una especie de fotolibro, pero que en la propia fotografía te está hablando. Eso hace que se genere un poco esta relación difusa entre qué es la fotografía y qué es el texto. Además, también eso lo combina con distintas gramajes de papel, que hace que cada una de las fotografías que van un poco a lo que está hablando la persona que sujeta el cartel está con un gramaje distinto, por lo que la presencia es distinta, aunque todas las fotografías parten de lo mismo, de una fotografía en blanco y negro de una persona que está sujetando un cartel. La segunda creación es una piscina geopolítica, que es un grupo de aquí de Valencia, un estudio de diseño que son muy guays. Este proyecto lo que hicieron básicamente es coger un concepto que era la propiedad privada en cuanto a las piscinas. En un momento en el que gran parte del mundo está en un momento de sequía, como las piscinas forman parte del territorio nacional. Por ejemplo, fotografías hechas en una propia piscina, las formas de la piscina, un mapa en el que indicaban dónde se encontraban ellas y un texto realizado con una estructura llamativa en la que hablan un poco del contenido. Todo ello va recogido no en el típico libro
libro de tapa dura que todos conocemos, sino una bolsita de plástico azul que también recalca la idea del azul y de la piscina. También que los papeles sean tan endebles hablan un poco de lo que hay detrás, que es una estructura que se está cayendo. Esta publicación, por ejemplo, la he encontrado de Pinterest y no sé quién es el creador, así que si lo sabéis dejármelo por aquí abajo. Pero me parece muy interesante para ver cómo en este caso el propio papel es la publicación en sí y no va cogido de ninguna manera, es decir, no está ni encuadernada, ni cosida, ni nada. Aquí podemos ver cómo se ve la presencia de una persona, es decir, utiliza la estructura de un cuerpo humano a la vez que le dan la vuelta y vemos las fotografías o el texto que ha querido mostrar esa persona. Lo que vemos aquí es una publicación muy íntima, entonces tú puedes conocer a esa persona a través de la publicación. Este proyecto aquí de Isabel Retamales es El bello indiferente. Es una publicación de nuevo que tiene una forma de mostrarse muy distinta, es decir, la forma llama la atención. Ahora os voy a enseñar una publicación que es muy personal, es decir, es una que he hecho yo. Esta se llama Bazar y habla un poco del racismo que hay en España, en la comunidad china, sobre todo en el tema de los bazares chinos. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo yo he utilizado una forma de reunir todos los elementos que es una bolsita de plástico. Se puede ver un poco cómo el sistema intenta ocultarlo, pero está a punto de estallar. Podemos ver diversos documentos que están maquetados de formas distintas con palabras que indican un poco lo que trata detrás, pero esto siempre de un aspecto metafórico. Si queréis copiármela más, os dejo mi Behance y Instagram, que los dejo aquí por abajo. Vale, todo esto que te he enseñado te está flipando y dices, yo quiero hacer algo así, pero no sabes ni por dónde empezar. Pues no te preocupes, porque yo te voy a ayudar. Primero de todo, ¿qué quieres hacer? ¿Cuál es el contenido? Es muy importante saber qué tema quieres tratar. Pongamos que queremos tratar el tema de la libertad, o mejor, el tema de la censura, que es algo que ahora mismo está muy en el auge en el diseño editorial. El concepto es la censura, entonces ahora tienes que encontrar cuál es el contenido y cuál es la forma. 2. Si ya sabes que vas a tratar, por ejemplo, la censura, vamos a ver el contenido. Imágenes y texto. ¿Es necesario poner imágenes y texto? No. ¿Puedes hacer una publicación, un fanzine sin imágenes ni texto, simplemente con gramajes de papel, con colores? Sí. El límite está en el cielo, puedes hacer lo que quieras, pero te voy a decir lo más tradicional y tú ya aquí eliges lo que quieras. Imágenes. Podemos sacar imágenes que sean nuestras, es decir, que hayamos fotografiado nosotros, o que sean de archivo familiar, por ejemplo, las fotografías que tiene tu abuela en el desván. También podemos ir al rastro y mucha gente vende fotografías que no son de nadie. Podemos coger fotografías, por ejemplo, del Street View, eso que tiene el Maps para ver en el sitio donde estás. Fotografías libres de derechos como las de Pexels, que es una página que te voy a dejar por aquí abajo, o de Creative Commons, que tiene licencia apta para crear. También es verdad que normalmente si eres estudiante para proyectos escolares puedes utilizar fotografías que sean de otras personas, es decir, que has encontrado en internet siempre que las cites. Pero ojo, ¿vas a comercializarlo? Chaval, espérate, porque claro, tú no puedes utilizar fotografías de otra persona para venderte, lucrarte sin pedirle permiso. Te puedes meter en un marrón que flipas, así que antes de nada, pregunta o utiliza cosas que no tengan derechos. En cuanto al texto, lo mismo. Puedes utilizar textos hechos por ti, hechos por otras personas, en colaboración con autores, o sobre todo hoy en día, hechos por inteligencias artificiales. Por favor, aprovechemos lo que tenemos. Ve al ChatGPT, hazme un artículo que vaya sobre la censura en España y que te cuenta crea un prompt así que te dé un artículo bueno y que puedes utilizar ese texto para crear el proyecto. Ten en cuenta que en muchas ocasiones el fanzine se va a quedar en tu casa, es decir, va a ser una publicación que hagas para romper mano. Te da igual que el texto tenga sentido o no, pero si quieres hacerlo a nivel más profesional, te recomiendo que colabores con una persona que escriba, con un redactor o un autor. Así siempre vas a tener mayor calidad en todos tus proyectos. 3. Y lo más divertido, el diseño. Aquí te digo que libertad absoluta. Ten en cuenta el concepto que estás utilizando y haz lo que quieras. Utiliza la técnica que quieras. Puedes utilizar collage, grabado, serigrafía, ilustraciones, algo que has hecho raro que te has inventado en tu casa. Puedes utilizar lo que quieras. Puedes utilizar plataformas gratuitas como son Canva o Word o otras plataformas para crear el archivo. ¿Que quieres hacerlo a mano? Adelante, solo necesitas papel, boli y un montón de materiales. Y decirte una cosa, que ten en cuenta el concepto que estás tratando. Por ejemplo, vas a hablar de la censura, como te he dicho anteriormente, tienes el contenido, tienes las fotografías, tienes todo. Intenta que el propio diseño muestre un poco la idea de censura. Imagínate que quieres tratar este tema y lo que vas a hacer es realizar un texto completo, todas las fotografías y vas a tacharlo todo. Es decir, vas a tachar desde la primera mayúscula hasta el último punto todo el texto. Las fotografías vas a hacer que se pixelen, es decir, que no se muestre. Ahí lo que estás haciendo es utilizar el contenido y que la forma lleva al concepto y que todo sea un triángulo perfecto. Siguiente punto, el 4, la impresión. ¿Hay que imprimirlo? Estaría guay. ¿Solo lo quieres para subirlo a las redes sociales? Puedes no imprimirlo, pero te recomiendo que sí porque la experiencia física es totalmente distinta. ¿Cómo puedes imprimirlo? Normalmente lo más fácil es imprimirlo en digital con impresoras que tenemos por casa o las típicas de cualquier copistería. Pero si quieres algo más personalizado, puedes utilizar otras técnicas como son
el offset, la serigrafía, la risografía, etcétera, etcétera. También puedes hacerlo de manera manual, es decir, si anteriormente no se utiliza el ordenador, puedes en este caso no utilizarlo, si lo haces todo a nivel ilustración. ¿Qué opciones te doy yo? Imprimírtelo tú en tu casa con cualquier técnica y hacerlo tú el proyecto, pero esto evidentemente es lo más costoso a nivel de tiempo. Imprimirlo en una imprenta online, que son muy baratas, pero he de decirte que los papeles y lo que te van a obtener es muy pequeño, ya que evidentemente son para proyectos muy grandes. Y ir a una imprenta confiable, una imprenta que se dedique especialmente a creaciones editoriales, en la que te van a dar mucho mimo y vas a poder hacer cosas locas que en otro lugar no vas a poder hacer, como por ejemplo estructurar el proyecto de una manera totalmente distinta y que cada papel sea de una manera, de un color, etcétera. Eso evidentemente a una digital no vas a poder y tú en tu casa es un dolor de cabeza. Así que te recomiendo que visites a las del barrio. Pero antes de nada, habla con ellos, mira a ver si hay feeling, porque es muy importante que el diseñador se lleve muy bien con el impresor. La encuadernación. ¿Hace falta encuadernarlo, Elena? No, no hace falta, pero como todo lo que te he dicho en este vídeo, todo es el plus al concepto. Puedes hacer una encuadernación japonesa, una encuadernación cosida, una encuadernación con anillas, puedes no encuadernarlo, puede ser en una bolsa de plástico, como he hecho yo en el de Bazar, que ya me estás viendo el Behance. Puedes hacerlo como quieras. Ten en cuenta una cosa, el concepto. ¿Estás hablando de la censura? Pues a lo mejor vas a usar una bolsa de plástico, la vas a dar un montón y vas a ponerle un montón de papel de celo, lo que sea, para que sea más difícil llegar a él. ¿Quieres hablar de algo que es muy personal? Pues a lo mejor vas a utilizar una tapa de piel, un cosido muy detallado, etcétera. Todo tiene que ver con lo que vayas a crear. Vale, ya tengo todo diseñado, todo impreso, encuadernado, lo tengo todo, lo tengo aquí, el proyecto está aquí. ¿Ahora qué hago? Pues ahora llega el punto más importante. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres venderlo? Vale, quédate en el vídeo. ¿No quieres venderlo? Pues coge tu fanzine, súbele una foto a Instagram, súbelo al Behance y ponlo en la estantería. Si quieres hacer cosas con él, quédate, porque voy a decirte cómo lo haría yo. La financiación es el punto 6 y una de las partes más importantes, ya que si tienes mucho dinero, una financiación propia, puedes ir perfectamente al sitio donde van a imprimirte la maquetarte y decirle: hola, tengo 2000 euros, maquétame los que me den. Pero evidentemente esto no ocurre siempre. También puedes recurrir a becas o patrocinios, es decir, colaborar con alguna marca o algún patrocinio de alguien que te quiera ayudar para realizar el proyecto. O también lo que puedes hacer es un pre-order, que es algo que te recomiendo. Has hecho uno, vale, pues sube a las redes sociales y di que cualquier persona que quiera comprarlo tiene que encargarlo previamente para que se haga. Así sabes que no vas a hacer 2000 copias y te vas a quedar con las 2000 en una caja, sino que vas a hacer a la vez que te pidan. También puede ser la inversión del propio autor. Si tú estás colaborando con un autor y tú vas a hacer toda la parte gráfica y él va a hacer el contenido, puede ser una inversión de las dos partes. Punto 7. Ventas. Vale, Elena, pues ahora ¿dónde lo vendo? Pues te recomiendo que lo vendas en un e-commerce, es decir, una página online en la que tú tienes tu dominio, etcétera, y tú es una plataforma que usas para vender. En ferias de libros, de ediciones que hay por toda España y también en otras partes del mundo. Infórmate, que seguro que vas a encontrar alguna. En librerías, pero ten en cuenta que siempre, por ejemplo, que hagas una presentación en ellas o tal, ellos se van a llevar una comisión, tienes que tenerlo en la cabeza a la hora de llevarlo. También puedes realizar la presentación del fanzine o del libro y venderlo allí. Aprovechar de una manera, por ejemplo, hacer una fiesta, hacer una recogida, hacer una excursión y de esta forma vender las piezas allí. Las fases de inversión son muy distintas. Al principio vas a empezar a recuperar el dinero que has invertido en la impresión y después ya vas a generar dinero. ¿Hacer fanzines es algo rentable? No, no es rentable. La gran mayoría de los casos te vas a comer un... ¿Por qué? Porque nadie compra fanzines, es muy complicado, porque es un sector que es muy de nicho. ¿Pero todo el mundo le va mal? Evidentemente no, hay gente que gana millones al año vendiendo fanzines porque es extremadamente famoso. Sobre todo hoy en día puedes hacer el fanzine como método personal para entrenar tu creatividad o crear proyectos para subir a redes sociales o enseñar el proceso, es decir, a lo mejor te puedes dedicar a hacer fanzines, enseñar el proceso y ayudar a otra gente. Pero todo en esta vida no hay que hacerlo por ganar dinero, porque algo tenemos que hacer en nuestro tiempo libre, además de ver TikTok. Así que te recomiendo que hagas tu fanzine y me pongas en comentarios un link a tu Instagram. Yo lo voy a bichear un poco y voy a ver lo que has hecho, porque a lo mejor tu proyecto es el próximo que nombre en un vídeo que haga más adelante sobre tu tema totalmente distinto. También te recomiendo que veas mis redes sociales, que te voy a dejar por aquí abajo para que me cotillees todo lo que hago y no me pierdas de vista. Y mi Behance, que me lo he hecho muy apañado y estaría guay que lo vieras. Y nada, un saludo, mucho ánimo, a hacer fanzines, a hacer cosas, entrenar las manos, dejemos el móvil, hablemos de aquello que queramos hablar a través de técnicas digitales, analógicas, lo que sea, sobre todo artísticas. Entrenemos nuestra mente y nuestra creatividad. Un abrazo y un saludo. Un besito.